Seguimos en Camacuá Diario y en el programa de hoy vamos a contarles de una actividad que va a tener lugar el próximo lunes aquí en la sala Camacuá de AEBU, que consiste en el preestreno, en un adelanto del documental Donde estemos juntas, un documental que tiene mucho que ver con la memoria en nuestro país. Y para conversar sobre este documental y sobre lo que se viene en la sala, vamos a recibir a Laura Castillo, que es una de las realizadoras y directoras del documental. Bienvenida. Gracias. Y a Beatriz Silva, que también participó en este proceso del documental y también nos va a dar su testimonio. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Un placer recibirlas. Bueno, comencemos contando la historia del origen de este proyecto que involucra a Laura y a un grupo de gente también. Bueno, el proyecto se origina a partir del llamado que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es un llamado para fondos concursables para la creación de sitios de memoria. Y bueno, en febrero del año pasado nos contacta Mercedes Cunha, que es psicóloga, militante de derechos humanos también, con la propuesta de realizar un documental sobre el ex hogar Yaguarón, que está en calle Yaguarón y Cerro Largo, que funcionaba como hogar del Consejo del Niño en aquel entonces, que hoy por hoy pertenece al INAU, pero funciona, digamos, como depósito de insumos del INAU y a su vez de talleres para chiquilines que están en el INAU. Y en ese momento el edificio lo habían puesto a la venta, entonces surgió la idea de intentar hacer un documental con los testimonios de las personas que allí estuvieron detenidas por causas políticas, siendo adolescentes. Este hogar era un hogar de mujeres, porque bueno, no se sabía cuál podía ser el paradero de ese edificio, entonces con la idea de que se pudiera hacer como un sitio de memoria del lugar, llevado esto a un documental, bueno, es que se inicia esa propuesta. Entonces ahí armamos un equipo multidisciplinario, están bueno, Mercedes Cunha y Sandra Díaz, que son psicólogas, antropólogos Octavio Nadal y Camilo Collazo, y el equipo audiovisual, que somos tres, Manuela López, Nina Zarini y yo. Y bueno, entonces ahí como que empezamos a armar el proyecto, lo presentamos, quedamos seleccionados junto a otros 2 proyectos, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar convocando a las personas, a las mujeres que estuvieron detenidas ahí en la adolescencia, que tuvieran interés de dar testimonio y bueno, nuclear todo en este documental. Bien, ¿cómo fue la búsqueda y los contactos con esas mujeres? ¿Fue difícil? ¿Querían hablar? ¿Eran reticentes? ¿Cómo fue ese proceso? En general, bueno, se armó, en paralelo a esto sucedió que se armó un grupo de WhatsApp donde varias personas, varones y mujeres, que fueron detenidos por causas políticas siendo adolescentes, como que se empezó a correr la bola y se empezaron a nuclear en ese grupo de WhatsApp con la intención de denunciar esto, porque lo que se termina de entender es que la persecución a menores de edad o adolescentes en la época de la dictadura no fueron casos aislados, sino que fue algo sistemático de la dictadura, como, o sea, para amedrentar y ir en contra de todos los sectores de la sociedad e infundir el miedo. Estos adolescentes eran adolescentes de distintos ámbitos de militancia, tanto de gremios liceales como militantes sociales, militantes barriales, de partidos políticos de izquierda. Entonces, en realidad, como que eso ya estaba dado un poco el vínculo o el contacto entre estas personas que fueron detenidas en la adolescencia. Y puntualmente con el Yaguarón, de todas las personas que logramos contactar, la gran mayoría se interesaron en participar, a otras les parecía muy bueno que se hiciera, pero prefirieron no dar testimonio, pero en general hubo mucha voluntad y muchas ganas, digamos, de contar esto, de desarrollarlo y bueno, que se sepa. Bien. En tu caso, Beatriz, ¿cómo fue tu llegada al proyecto y cuál fue tu cometido? Bueno, mi llegada al proyecto es porque, aparte de toda la gente, como planteaba Laura, del WhatsApp, un grupo importante de detenidos, jóvenes, niños, fueron de 33. Entonces yo también integraba esa parte del liceo, vivía en 33 en ese momento. Más allá que no fui del grupo específico de ese año 75, que fue el año tremendo para toda esa gente joven,
y esos niños prácticamente traídos y desterrados de su familia y de su pueblo al hogar Yaguarón, en el caso de las niñas, adolescentes, y Álvarez Cortés, los varones. Los varones. Entonces, nosotros éramos un lote que habíamos estado detenidos en el 73, no de esa parte, pero bueno, también porque quedamos sin poder estudiar, echados del liceo. Algunos nos vinimos para Montevideo por razones también de seguridad y razones políticas, y en lo posible ver si se podía seguir estudiando, pero además los padres también tomaban una decisión porque éramos menores. Y bueno, tengo a mis hermanas en ese grupo grande, mis hermanas de la vida, y bueno, y también participé de esa formación, porque bueno, todo tuvo que ver también con el hogar Yaguarón, cómo se hacía el tomar, el difundir y todo eso, y porque además trabajé muy cerca del hogar Yaguarón mientras todas las chiquilinas estaban detenidas. Y agrego, perdón, también claro, para la colocación de la placa, porque en simultáneo se comenzó los procesos, digamos, para la señalización del hogar Yaguarón como sitio de memoria. Entonces ahí, bueno, lo que se hace, se coloca una placa, se hizo un acto, y para esas actividades también Beatriz estuvo muy involucrada gestionando, como sabe hacerlo. Gracias. Cuando decimos que hubo niños, prácticamente niños, ¿de hasta qué edad fueron 13 años. 13 años. 13 años. Sí, bueno, en la causa de 33, que es una de las bastante conocidas porque fueron muchos, eran 38, de los cuales creo que 30 eran menores de 18 años. Había chiquilinas hasta de 13 años. Ellos estuvieron detenidos en el cuartel de 33, un mes. Luego de ese mes, a las que eran menores de 16, las liberan, quedan en 33, y a las de 16 y 17 años, a los varones, al Álvarez Cortés, que es en Malvin Norte, que hoy por hoy funciona una UTU ahí, y a las mujeres al hogar Yaguarón. A los que eran mayores de 18 años los enviaron a cárcel, ¿no? Punta de Rieles y Penal de Libertad. Claro. Y bueno, sin ánimo de spoilear tanto, pero para saber un poco la historia, ¿qué se cuenta de las condiciones de reclusión en el hogar Yaguarón? ¿Era su reclusión? ¿También había torturas o cosas similares? Bueno, te puedo contar. Sí. Nosotras, primero aclaro, la actividad que vamos a hacer el lunes 10, vamos a mostrar 15 minutos de la película, y es el comienzo de la película, que lo que hace es enmarcar el tema en el contexto histórico y político de aquel entonces, y es como un avance hacia la entrada al Yaguarón. No desarrollamos todavía lo que es adentro del Yaguarón. Entonces, te hablaría de algo que todavía las personas no van a ver, ¿no? Claro. Pero en realidad no podemos hablar de tortura física como conocemos de los relatos de torturas que había en los cuarteles o ¿no? en las dependencias del ejército y demás. Pero el trato sí era, despersonalizante, o sea, ellas entraban y había una ducha de agua fría, luego les cambiaban su ropa por una ropa que era un uniforme del lugar. Tenían que hacer tareas del hogar, que eran de horario de trabajo, de 8 horas, lavar toda la ropa de cama y del hogar, plancharla, colgarla, plancharla, cocinar, limpiar el lugar, o sea, tareas de trabajo doméstico, ponele. Bueno, eso, y sí había obviamente todo el tiempo como una tensión, porque aparte, como ellas eran presas políticas, se hacía esa diferencia en el hogar. Entonces a las internas comunes se les mencionaba esto y como que se las aislaba del resto, como con una intención también de amedrentar, ¿no? Eso. Y a su vez hay varios casos, ¿no? Hay muchos casos acá de Montevideo que cayeron por una volanteada, por un 1 de mayo, por actividades en el liceo, y ellas pasaron todas por justicia de menores. Pero el caso de las personas de 33 es particular porque pasaron por justicia militar, incluso siendo menores. Entonces, en ese caso hay, por ejemplo, un juez, que es el juez encargado de la causa, Livio Camps, que estaba a cargo de esa causa. Iba constantemente al Yaguarón a controlar y a dar indicaciones de cómo controlar a esas chiquilinas y hacer como un plan.
como una especie de énfasis en la peligrosidad que ellas significaba para que significaban para el hogar. Perdón. Claro. ¿Y cómo era en aquel momento, bueno, el ambiente ahí, pasar, vos dijiste que trabajabas cerca del hogar, cómo era pasar por ahí, qué ambiente se vivía en la ciudad en aquel momento? Bueno, ya estamos hablando que es 74 y 75, 76, 75, 76, plena dictadura, como toda la ciudad. Y era un lugar que no se veía absolutamente nada, pero yo supongo que todo el mundo sabía, más allá de ser un hogar de menores del Consejo del Niño, que no la pasaban muy bien tampoco. Yo no me recuerdo, pero en determinado momento eso se prendió fuego, no estaban ya las chiquilinas. No, eso fue más adelante. Y fue, o sea que el barrio conocía, pero era como el silencio de lo que pasaba ahí. Yo tenía conocimiento de que estaban porque, bueno, las tías, los familiares y el vínculo que nunca perdimos, sabiendo que ellas estaban ahí, y bueno, era muy difícil porque sabías de la edad que tenían y que eran jóvenes estudiantes que tenían su única protagonismo, digamos, era defender la democracia, como muchos compañeros y compañeras en el interior, y en Montevideo pasó, ¿no? Estudiantes que se sintieron violentados, y bueno, y además ellas venían de estar presas en el 33 en el cuartel, ahí sí hubo tortura, o sea que sí. Y quiero agregar que también algunos de los casos de las que son de Montevideo, también otras venían de situaciones complejas, por ejemplo, del Departamento 6 de Inteligencia, donde también habían estado encapuchadas, atadas de manos, durmiendo en el piso, o sea, situaciones que ya también daban un escenario, ¿no?, como súper violento, y para cualquier persona, pero si pensamos que eran chiquilinas que tenían 16, 17 años, bueno, podemos imaginar. Sin duda, bueno, una historia interesante e importante de rescatar. No sé si había mucho hecho antes sobre este tema, me imagino que no, poco. Pero bueno, está bueno traerlo como siempre al presente para que no se repita, para saberlo. Este lunes en la Sala Camacuá, con entrada libre, abierta. 15 minutos de documental y después charla, conversatorio con ustedes. Sí, con las personas que, el público, que tenga ganas de hacer preguntas, de opinar, de recomendar. ¿Y el documental final? ¿Hay algún plazo de estreno? ¿Algo previsto? Bueno, sí, va a ser más hacia final de año. Creemos que principios de noviembre. Bien. ¿Todavía lo están estamos en etapa de montaje aún. Esto es un trabajo de hormiga porque en el equipo audiovisual somos 3. Estamos haciendo el montaje 2 de nosotras 3. Bueno, sumándole a nuestras vidas, ¿no?, que también trabajamos y estudiamos, entonces bueno, pero sí, lo estamos haciendo ahí como con fuerza y con mucha voluntad. Muy bien. Y además han trabajado divinamente conteniendo, porque hoy las protagonistas son madres, abuelas, son grandes, pasaron 50 años, ¿no? Y el equipo, que son 3 chiquilinas, jovencitas, han tenido ese cuidado, porque eso moviliza mucho, ¿no? Volver a pasar por aquello de las protagonistas, las principales, de alguna manera, que convivieron ahí. Y lo muy emocionante es que a partir de un movimiento así, te emociona y te muestra la realidad de que no fueron solamente la gente grande que pasó por determinados lugares, sino que hay muchos jóvenes, adolescentes de los liceos y de la SUTU que han empezado, que hoy hay un sistema mucho más de difusión, y que bueno, yo creo que el documental, que creo que es el primero, va a mostrar una parte que todavía no se ha visto, me parece. Muy bien, Laura, Beatriz, muchas gracias por haber estado acá conversando. Gracias y éxitos con el proyecto. Muchas gracias.